Suavizamiento exponencial. Bien, veamos cómo calcular un pronóstico mediante el procedimiento del suavizamiento exponencial. Una breve explicación. El suavizamiento exponencial es un método de alisamiento, de alisado, de suavizado, suavizamiento, recibe esos 4 nombres. Significa que es un procedimiento que trata de colocar valores medios dentro de lo que vienen siendo los valores originales. Es, junto con los promedios móviles, de los más utilizados cuando tenemos un comportamiento irregular. ¿Cómo sabemos si tenemos un comportamiento irregular? Bueno, en un video anterior trabajamos de hecho precisamente con el mismo conjunto de datos de este video en este momento. Pero por si no lo alcanzan a ver, no lo quieren ver o X o Y circunstancia, pues vamos a verlo. Lo primero que hay que realizar de una manera más sencilla es graficar nuestra columna de los periodos, semana, y la columna de las ventas en una gráfica de dispersión, XY. Y bueno, esta es la manera más sencilla de poder identificar qué tipo de componente es el preponderante, el más notorio. Hay otra técnica que es el análisis de autocorrelación, eso lo miraríamos posteriormente. En el caso del diagrama que tenemos frente a nosotros, pues resulta que el componente que se encuentra o que se mira más notorio no es uno de tendencia, no tenemos tendencia, no hay comportamiento a la alza ni a la baja, sino que es un comportamiento errático. Podríamos incluso argumentar que pareciera que los datos fueron puestos al azar, simplemente sube, baja. ¿Y esto qué nos indica? De momento podemos concluir que el comportamiento es irregular, es aleatorio, es caótico. Significa que el componente irregular es el preponderante. Por lo tanto, podemos utilizar un método de suavizamiento o de alisado, que en este caso es el suavizamiento exponencial. Ya vimos los promedios móviles en videos anteriores, aquí entonces vamos a trabajar con el suavizamiento exponencial. Ya podemos cerrar esto, quitar el diagrama y retomar el conjunto de datos. Hay que checar que la fórmula del suavizamiento exponencial es esta que se encuentra aquí abajo y está compuesta por f, y, subíndice t-1, f, subíndice t-1 también y una f, subíndice t. El subíndice en realidad no tiene un valor, sino que indica una posición. Ejemplo, si quisiéramos pronosticar para el periodo 5, entonces f de t toma el valor f, subíndice 5, f5, mientras que y tendría un valor de t-1, que significa 5 menos 1, f 5 menos 1, significando que en realidad vamos a tomar los valores de y4 y f4. Es decir, si queremos pronosticar para un periodo en particular, necesitamos los valores del periodo anterior, lo que indica que el suavizamiento exponencial es secuencial, hay que seguir un orden, hay que sacar primero los primeros periodos y después los finales. Como suena bastante obvio, bastante lógico, pero por ejemplo en el promedio móvil no necesariamente es así. Para los promedios móviles podíamos sacar el pronóstico si utilizábamos los últimos periodos del mismo conjunto de valores. Por ejemplo, tomábamos el periodo 10, 11 y 12, los promediábamos y ya podíamos tener el pronóstico para el periodo 13, que de una vez lo voy a poner aquí. En el caso del suavizamiento exponencial no es así, así que hay que comenzar, aunque reitero, suene obvio, suene lógico, pero del suavizamiento exponencial hay que comenzar desde el comienzo, desde el principio. Así que, bueno, trabajemos entonces. Importante aquí que tenemos una letra griega, alfa. Alfa es la constante de suavizamiento y debe de estar oscilando, sus valores deben estar oscilando en un intervalo de entre 0 y 1. Mientras más cercano sea al 1, nuestro pronóstico tratará de seguir fielmente el comportamiento de los datos. Mientras más cercano estemos al 0, nuestro pronóstico tratará de alejarse de los valores extremos y tratará, por lo tanto, de colocarse más o menos a la mediación de los mismos, entre los valores máximos y los valores mínimos, a la mitad aproximadamente. No significa eso que nos convenga más valores pequeños de alfa, sino que más bien alfa debemos de escogerlo con base en las técnicas de medición del error. La más usada es el CME, cuadrado medio del error, eso lo vemos un poquito más adelante. Entonces, como decía, alfa debe estar entre 0 y 1 como constante de suavizamiento.
Voy a colocar un valor inicial que es .2. ¿Por qué .2? Bueno, en primera instancia es porque el .2 me gusta. Y en segunda instancia es porque usualmente se recomienda el .2 como un buen valor de arranque. Así que, bueno, en realidad esa es la única razón. Colocamos alfa como .2. Eso es para iniciar. Así que, bueno, la fórmula quizá no se entienda mucho así platicado, pero en la práctica yo creo que se comprenderá mejor a qué se refiere. Así que vamos a hacerla de una vez. Por lo tanto, voy a copiar el formato para lo que voy a agregar. Decía que F se refiere a pronóstico, es el término, viene del término en inglés para pronóstico, que es forecast. Así que aquí voy a agregar una nueva columna que sería pronóstico y le agrego también la letra que lo representa, que es la F. Le doy un doble clic aquí y ya está acomodada la columna del tamaño adecuado. Bueno, ahora bien, como ya les estaba mencionando anteriormente, la fórmula necesita que si vamos a pronosticar para un periodo determinado, necesitamos los valores tanto de original como el estimado, pero del periodo anterior a que estamos intentando pronosticar. Si quiero pronosticar para el periodo 1, la semana 1, resulta que no hay un valor anterior, ni siquiera real, ni siquiera pronosticado, porque estaríamos hablando del periodo 0. Así que como no hay, no existe, el pronóstico para el periodo 1 se queda en blanco, o bueno, con un guión, que es lo que acabo de hacer. Eso es para indicar que no hay valor allí, es una celda vacía. Ahora bien, siempre será el primer periodo, en cuanto a pronóstico, un espacio hueco. El segundo periodo caemos en algo parecido. Tenemos un valor real, que es el del periodo 1. Retomemos, estamos en el periodo 2. Pero no tenemos un valor pronosticado del periodo anterior, periodo 1. Así que no podemos aplicar la fórmula aún. Lo que hacemos entonces es igualar el pronóstico del periodo 2 al único valor real que tenemos disponible, que es el valor real del periodo 1. Así que simplemente lo vamos a bajar. Hasta aquí, tanto este como 0 y este como el primer periodo real se van a quedar siempre así, independientemente. Así que en realidad el procedimiento del suavizamiento exponencial arranca desde el tercer periodo y es lo que vamos a hacer a continuación. Utilicemos entonces, en cuanto a la fórmula, el valor de la celda de alfa, que es .2, y lo vamos a multiplicar por el valor real del periodo anterior al que estamos pronosticando. Como estamos pronosticando el periodo 3, necesitamos el valor real del 2 más la diferencia de 1 menos alfa multiplicada por el pronóstico del periodo anterior, que es este, 17.000. Y pues listo, enter. Este es entonces nuestro pronóstico. Ahora, si quiero arrastrar esta fórmula, pues voy a tener un error, porque estaría también cambiando el valor de alfa. Ese no es el punto, así que hay que fijar la celda de alfa en los dos lugares donde hacemos referencia a la misma. Ahora sí, ya le damos enter y ya podemos arrastrar. Notemos entonces que cada periodo va a estar retomando los valores tanto real como pronosticado del periodo inmediatamente anterior al mismo. Así que arrastro y me lo llevo de una vez hasta el 13. Notemos que el valor de 19.185 es el pronóstico como tal. Chequemos en la fórmula. Estamos utilizando el valor fijado o anclado del alfa, que es la celda esta, B16. Mientras que estamos utilizando el periodo anterior al mismo. Estamos aquí en la celda 14 y los valores están siendo utilizados tanto del valor real de la celda 13 como el valor pronosticado también de la celda 13. Ese es entonces el uso de esta fórmula. Así que bueno, voy a ponerle esto que es un pronóstico y vamos a cambiar el color. Listo. Este es nuestro pronóstico entonces. Ahora, ¿cómo sabemos si el valor de alfa que escogimos a priori es el mejor? Hay técnicas de medición que nos permitirían saberlo, pero nos vamos a basar en la más popular, ya lo había mencionado, así que el CME, que es el cuadrado medio del error, necesita entonces que calculemos los residuales
de este procedimiento. Así que comenzamos con primeramente el residual, que recordando es la diferencia entre el valor real menos el valor pronosticado. De esta manera podemos arrastrar toda la fórmula. Listo. Ahora necesitamos el cuadrado de dichos residuales, así que simplemente escogemos la celda y la elevamos al cuadrado. Estos símbolos que aparecen aquí son porque no cabe el número en la celda, así que la ampliamos y ya queda visible, 16 millones. Podemos arrastrar esto también, nos lo llevamos hasta acá y listo. Tenemos ya los residuales elevados al cuadrado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues el cálculo del CME propiamente dicho. Cuadrado medio del error. Esto será entonces el promedio de los residuales al cuadrado. Listo, damos un enter. Este es entonces el valor del CME. Vamos a darle un formato más legible. Aquí. El CME es de 8.982.231. Vamos a cambiar el color a esto. Ahora, ¿el CME qué significa o qué nos dice? Bueno, el CME no significa tampoco gran cosa. Lo que hace o para lo que sirve es que nos permite comparar diferentes valores de alfa. Ojo, estamos hablando únicamente del suavizamiento exponencial, para poder entonces ir calibrando alfa de la manera que los errores queden lo más pequeños, que queden minimizados, lo más minimizados posibles. Entonces vamos a tener que estar jugando con el valor de alfa hasta que encontremos un CME que sea el más bajo posible de entre todas las combinaciones que se nos ocurran de alfa. Así que comencemos pues con la primera que nos llegaría a la mente, que sería 0.1. Así que aprovechemos la versatilidad de una hoja de cálculo, simplemente vamos a modificar el valor de alfa y comparemos el CME que va apareciendo. Entonces, recordando, el CME mientras más bajo, mejor. Así que ponemos 0.1 y resulta que aumenta. Así que disminuir el alfa no significa necesariamente que el CME vaya a bajar. Así que 0.1 no es. Probemos con el 0.2 de vuelta para no olvidar el número. Estamos hablando de casi 9 millones. Cambiémoslo entonces a 0.3. Y caray, volvió a subir. Significa que el CME nos está indicando que 0.3 y 0.1 no son los mejores valores de alfa, así que probablemente sea 0.2. Pero ¿qué tal si metemos ahora un decimal más? ¿Qué tal si ahora ponemos 0.19? Y nos damos cuenta de que ha bajado. ¿Qué tanto bajó? Bueno, no es mucho, pero bajó. Así que 0.19 parece estarnos indicando el camino a seguir. ¿Qué tal 0.18? Volvió a bajar. ¿Qué tal 0.17? Tenemos un valor de 8.960.000. ¿Significa que el 0.16 será mejor? Pues va a ser que no. Así que jugando con los valores de alfa nos hemos dado cuenta de que 0.17 aparentemente es el mejor valor, ya que con él obtenemos el CME más bajo de una buena combinación de los valores de alfa. Por lo tanto, podemos aún estar jugando con alfa, incluso trabajando con mayores decimales, pero a esto haría mucho más largo el video. Así que de momento hay que buscar el alfa que nos permita obtener un CME más bajo, para entonces asegurarnos de que el procedimiento que estamos utilizando se está adaptando bastante bien al conjunto de valores originales, para permitirnos realizar pronósticos lo más cercanos posibles a la realidad. Obviamente hay que recordar que un pronóstico nunca estará exento de errores, siempre los habrá. El punto no es encontrar un procedimiento que nos dé un pronóstico sin errores. No, el punto es encontrar un procedimiento que nos dé un pronóstico con un error lo más minimizado posible. Así que la conclusión es que el valor mejor de alfa es de 0.17 y entonces podemos tener un pronóstico de 19.076 litros para el periodo 13. Y este, en teoría, debería ser el más acertado de todos los pronósticos que pudimos haber dado con diferentes valores de alfa. Así que eso sería todo. Hasta la siguiente.